Estimados alumnos, este video pretende explicar paso a paso los requisitos que necesitamos saber para poder graficar y analizar el crecimiento y decrecimiento de una función racional. Una función racional es aquella que tiene forma de fracción pero con un gran requisito. Muy importante, que la incógnita va en el denominador. Puede ir en el numerador y en el denominador, pero en el denominador sí o sí tiene que ir la incógnita para que sea una función racional. Si no va en la incógnita, si no va en el denominador, no es una función racional. ¿Y cuál es la gráfica que nos entrega esta función racional? Al nosotros graficar en el plano cartesiano, nos va a entregar una gráfica aproximadamente como esta. En rojo está dibujada la incógnita cuando la x tiene un signo más adelante. Y en azul está dibujada está dibujada la gráfica cuando la variable tiene un signo menos adelante, ¿ya? Si se fijan en ambos casos, siempre la tendencia es la misma. Decreciente, 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 decreciente y así sucesivamente. Aquí lo mismo, durante todo su recorrido hasta la asíntota. Asíntota se llaman estos ejes divisorios. Es creciente y acá también. Pero nosotros necesitamos saber con qué parte vamos a trabajar de la función porque, fíjense, en este caso la función cuando la x tiene un signo más adelante es decreciente y acá es decreciente. Pero si yo no tengo en claro el dibujo y analizo la función con este punto de aquí, por ejemplo, y con este punto de acá, voy a concluir que es una función creciente. Y esa información es errónea porque esta función es decreciente durante todo su trayecto. Entonces, tenemos que elegir o analizamos este lado de la función o analizamos este lado. Y para tener claro cuál de los dos lados es, tenemos que tener en claro cómo se llama esta línea que está aquí y cómo la vamos a descubrir, que se llama asíntota. Cuando uno escribe una fracción o la generalización de una fracción, escribe el numerador y el denominador y es siempre bueno aclarar que el denominador tiene que ser distinto de 0 porque la división por 0 no está definida en los números reales. Entonces, cada vez que algo se divide por 0, si usted no me cree, pesque su calculadora y divida 5 por 0. O sea, 5 dividido 0. Le va a dar error. Entonces nosotros tenemos que sacar este tipo de la función. Tenemos que evitar que la función analice ese punto porque en ese punto no está definida. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En esta función, por ejemplo, que teníamos aquí, 1 partido por x menos 2, nosotros tenemos que asegurar que aquí abajo nunca va a ser 0 porque la definición de número racional no permite que sea 0 abajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso? De la siguiente forma. Tenemos que decir que la parte de abajo, que se llama x menos 2, tiene que ser distinto de 0. Y lo resuelvo como una ecuación, pero con la diferencia que ahora estoy diciendo que no tiene que ser igual, sino que tiene que ser distinto. Este menos 2 lo cambio de lado o le aplico su inverso aditivo y lo escribo a este lado como positivo. Y aquí ya tengo la información por donde no puede pasar esta gráfica. Me dice que cuando el x vale 2, esta gráfica no puede existir, ¿ya? Entonces, dibujo la primera asíntota, que sería la asíntota vertical, y yo sé que por ahí no va a pasar esa gráfica. Entonces, ahora necesito saber la asíntota horizontal para poder dibujar esta gráfica, pero cuando aquí arriba no hay incógnita, la asíntota vertical siempre va a ser el eje x. Al no haber incógnita aquí arriba, al haber un número, sea el número que sea, si arriba no hay, si arriba no hay variable, no está la letra x, la asíntota siempre va a ser el eje x. Y como nosotros sabemos que esta función tiene la variable positiva, la gráfica de esta función va a ser la siguiente, que es la que toma la variable roja. Esto es cuando la variable es positiva y esta es cuando la variable es negativa. Va a tomar aproximadamente esa forma, ¿ya? Nosotros podemos saber cuál es este punto que está aquí. ¿Cómo podemos saber cuál es ese punto que está, cuánto vale ese punto que está ahí? Con los ceros. Los ceros de la función.
Y fíjense, esta y va a depender o la vamos a evaluar cuando la x vale ¿cuánto? En este punto la x vale 0 y ahí me entrega esa altura de la y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la función simplemente hacer 0 la x. Entonces, eso va a ser igual, nuestra función original era x menos 2 y nosotros vamos a hacer 0 esa x. Me va a quedar y es igual a 1 menos 0 menos 2. Y eso es igual a menos 1 medio. Por lo tanto, yo sé que esta función va a atravesar al eje y en el punto menos 1 medio. No tiene por qué estar a escala, entonces si esto es menos 1 medio, esto será menos 1, porque es solo una referencia. Estos son detalles que no son relevantes para calcular el crecimiento y el decrecimiento, pero no está de más saberlos, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a analizar ahora yo si esta función es creciente y decreciente? Tengo que tomar dos puntos, x1 y x2. Y si esta función es creciente, al momento de nosotros analizar o evaluar estos puntos en la gráfica, si se mantiene la tendencia, esta función va a ser creciente. Si se invierte la tendencia, esta función va a ser decreciente. Vamos a tomar dos puntos positivos para que sea más fácil. Entonces vamos a tomar el número 3 y el número 5. Y lo vamos a analizar en la función. Entonces evaluamos en la función el 3, en nuestra función original, que era 1 partido por x menos 2, pero ahora x ya no se llama x, se llama 3, entonces nosotros ponemos 3 menos 2. Y eso me va a quedar 1 partido por 1, y eso es igual a 1. Entonces, para un x igual a 3, me dio un resultado, o sea, al evaluar en la función me dio un 1. Para mi x2, en este caso dijimos que íbamos a evaluar con un 5. X3 es menor que 5. Entonces, si el resultado de este es menor que el resultado que me dio con el 3, esta función es creciente. Y si el resultado de ese es mayor que el resultado que me dio con el 3, esta función es creciente. Entonces, ahora voy a evaluar con el 5. Y reemplazo. Me queda 1 dividido por 5 menos 2. Eso va a quedar 1 dividido por 3 y eso es 0,3. Fíjense, al número más grande le dio un resultado más chico, al número más chico le dio un resultado más grande. Por lo tanto, esta cosa se invierte y automáticamente nosotros podemos decir que f de x1 partido por x menos 2 es una función decreciente, porque no se mantiene la tendencia al número más pequeño comparado con el número más grande. Los resultados que nos dio fueron inversos. Al más pequeño le dio un resultado más grande y al más grande le dio un resultado más chiquitito. ¿Qué hacer en el segundo caso? Fíjense, en el segundo caso, la función f de x tiene incógnita arriba y abajo. Pero a nosotros solo nos interesa esta parte de aquí, porque en realidad nosotros lo que tenemos que ver es dónde se divide esta función para analizar un sector o el otro, como en el caso anterior. Entonces, recordemos que la asíntota vertical es aquella que hace que esto de aquí no pase. Entonces, ¿cuándo esto no tiene que pasar? Cuando es igual a 0. En cualquier otro valor funciona, pero aquí abajo nunca puede ser igual a 0. Entonces me va a quedar x más 1 tiene que ser distinto de 0. Despejo como ecuación, x tiene que ser distinto de menos 1. Por lo tanto, en el menos 1 pasa mi función, ¿ya? Y aquí les voy a dar un detalle. La asíntota horizontal, la que está aquí, para este caso, que va a ser el tipo de casos que vamos a analizar por esta vez, es la división entre el coeficiente del numerador con el coeficiente del denominador, pero con la condición de que tengan el mismo exponente. ¿Quién es el coeficiente? El número que acompaña a la variable. En este caso es un 1 que nos anota y un 1 que nos anota. Tenemos exactamente el mismo exponente aquí. Solamente cuando pasa eso podemos calcularlo de esta forma, ¿ya? Entonces eso me va a quedar 1 dividido por 1, que es igual a 1. Y esa sería la y. Por lo tanto, en la y igual a 1, esa línea roja de ahí no la tomen en cuenta porque es esta, va a pasar la segunda asíntota. Y como esta incógnita es positiva, ambas, sabemos que va a tener esta forma.
Y tenemos que ver la intersección con el eje, con los ejes, ¿ya? La intersección con los ejes la vamos a analizar cuando x es igual a 0. Por lo tanto, me quedaría y va a ser igual a 0 más 2 dividido por 0 más 1. Se reemplaza la x por 0. Y esto sería y es igual a 2 dividido por 1. Por lo tanto, sería es igual a 2. ¿Ya? Entonces,